Démosle. ¿Estamos grabando audio? Ya, todo graba. Bacán. Vamos, Santi. Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, un nuevo capítulo, el podcast donde hablamos con gente creativa. En el día de hoy me encuentro con Santi Inversor. Santi, muchas gracias por venir acá a Conexión Creativa. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Estoy súper contento. Me encanta el espacio. Me gusta eso que decís que es un espacio para gente creativa. Porque yo creo que lo más importante siempre es estar creando cosas. Así que está bueno. Sí, sí. De hecho, hablábamos un poco antes de cómo veis la conversación y... Claro, estas conversaciones son sin pauta, como que más que nada nacen un poco de la creatividad y a dónde nos lleve. Pero también preguntarte como para que la gente te conozca un poco lo que haces, tu background, como... Bueno, como escucharán, soy argentino. Vivo en Chile hace casi 9 años. Y yo vine acá trabajando en una multinacional. Y cuando me refiero a trabajando, me refiero al concepto que todos tienen en la idea de trabajar. Hoy con el tiempo lo fui cambiando y estoy mucho más con el concepto de que trabajar es crear. Por eso también me sentí muy identificado con lo que dices de conexión creativa y el espíritu que tiene. Con el tiempo, desde que llegué, bueno, como dice mi Instagram, soy Santi Inversor y me dediqué a invertir. Me gustaba mucho la posibilidad de poder ir multiplicando lo que iba generando. O sea, con todo el esfuerzo que me llevaba a generar la plata, dedicaba un tiempo para invertir y aprender sobre cómo generar más. Así que hace un poco menos de un año me independicé. Me dedico ahora 100% a la educación financiera y a manejar mis inversiones y vivir de mis inversiones. Que cuando uno lo dice así parece como, ay, pero ¿se puede? No, y sí se puede. Se puede vivir de las inversiones si uno arma un plan. Si uno se pone como Mateo en armar como tu portafolio de inversiones, empezás a ver qué activos te empiezan a generar más dinero, cómo puedes multiplicar el dinero y uno arma un plan, puedes llegar a vivir de rentas. Dejé como el mundo corporativo, ese trabajo que por ahí era de 9 a 6 de la tarde, con las reglas clásicas del trabajo, y lo dejé porque ya no me llenaba. Me di cuenta que si bien tenía un súper buen sueldo, mi pasión iba por otro lado. Iba más por crear, por educar, y más que nada ya había generado un buen portafolio de inversiones, lo que me permitía cierta tranquilidad. Claro. No es que dejé mi trabajo y me quedé en la nada, sin dinero, sin nada, sino que yo dejé mi trabajo porque durante mucho tiempo me preparé para este momento, para poder vivir de mis rentas y seguir generando dinero a través de la educación financiera. Y lo hago porque, y educo a la gente financieramente a través de la cuenta, es porque yo creo que más personas lo pueden lograr. Que a mí me llevó un camino por ahí un poquito más largo, el aprendizaje, porque tuve que ir buscando información en diferentes libros, YouTube y demás. Pero yo digo, bueno, hoy les quiero sintetizar todo en mi cuenta de Instagram para que más gente pueda aprender cómo invertir. Claro, ahí está como ese rol de crear y de entregar y como sintetizar el conocimiento que a veces uno tiene de conceptos que son complejos, como a formas más alcanzables como para la gente. Totalmente. Yo creo que aportar valor, o sea, yo creo que hay mucha gente valiosa en el mundo. Y la gente valiosa es la que aporta algo a los demás. Uno puede ser seco en matemática, pero si al final no transmite ese conocimiento y no logra que más personas puedan ser secas en matemática, no está aportando ningún valor. Entonces yo no considero que seas una persona valiosa. Considero que es una persona que por ahí sabe mucho en matemática. Por ahí hay muchas personas que saben mucho menos de matemática, pero igual logran educar a muchas más personas y transmitir su conocimiento. Y esas son realmente las personas que agregan valor. Y a mí me pasó que yo, trabajando en la empresa, sí, por ahí agregaba valor a los accionistas de la compañía. Claro. Y a veces a las personas entregar un producto mejor. Pero yo quería convertir en una persona valiosa en el mundo. Decir como, Sí, qué bueno que esta persona está aportando algo. ¿Y soy la persona que más sabe finanzas en Chile? No soy. Seguramente hay un montón de gente que sabe mucho más que yo. Pero bueno, yo me tomo el tiempo para que más gente aprenda y que puedan entender los conceptos básicos, que empiezan a invertir y demás. Sí, o sea, para la gente que no conoce a Santi, bueno, tiene su página de Instagram. Y claro, desde reels, fotos, como conceptos que, claro, uno a veces no le enseñan. Como que tú eres de Argentina, Santi, no estudiaste acá en Chile. No, yo soy de Buenos Aires, de Buenos Aires. Argentina, y estudié allá, pero yo estudié publicidad. Yo Claro. no estudié finanzas, ni mucho menos. Como, yo también creo que la educación financiera es gran parte de disciplina y de ir buscando uno mismo el aprendizaje. Hoy la educación está súper asequible. Bueno, en nuestros canales de Instagram, el mío y de mis pares, o a través de YouTube, en libros.
hoy la educación realmente está muy asequible. Sí, y por eso te decía como la educación convencional o desde el colegio, igual las universidades de distintas carreras como que no se enseñan, no se hablan de esos temas como administrar tus platas. Inclusive lo hablaba con Francisco, él estudió ingeniería comercial y uno diría, pucha, ya igual te enseñan cómo administrar. Y él me decía, no, o sea, en realidad te enseñan cómo ser un buen gerente, que sirve como... Pero no me enseñaban como economía doméstica, no sé cómo decirlo, pero... Totalmente, te mm, enseñan a ser un buen empleado, o sea, y sí, es, yo creo que con el tiempo, si yo bien soy una persona relativamente conservadora en un montón de aspectos de mi vida que yo considero, o tradicional, me fui volviendo un poquito asistemático, como un poquito sabiendo que el sistema no nos prepara 100% para lo que necesitamos en el mundo. Vamos al colegio para entrar a la universidad, en la universidad para volvernos empleados, de empleados a gerentes y a seguir creciendo, mm, aportándole valor a otras personas. Eh, a mí me parece que es súper bueno ir a la universidad y, o sea, y obviamente lo aliento, si no es como unpopular opinion, no vayas a la universidad. No, claro. o sea, yo creo que te aporta un montón, pero yo creo que el camino a encontrar tu pasión y educarte en lo que realmente quiere requiere como de autoaprendizaje y de ser autodidacta para poder aprender. Mm. Santi, ¿cómo lo haces cuando, por ejemplo, ahora el mercado está volátil? Y el mercado en general siempre es volátil dependiendo del tipo de inversiones. Desde renta fija o también departamentos hasta puede que cosas más riesgosas como cripto. Como, ¿cómo lo haces como para mantener la calma en momentos de volatilidad? Volatilidad, sí. Sí, volatilidad, sí. No, totalmente. Es que yo Mm, invierto en cada uno de los activos que invierto de acuerdo a mi perfil de riesgo. mm, Yo invierto en criptomonedas sabiendo que las criptomonedas pueden bajar incluso mucho más de lo que están ahora. mm, Y asumo ese riesgo a la hora de invertir. Entonces cuando bajan, yo no me duele la guata, por decirlo de alguna mm, forma simple. Lo veo hasta como una oportunidad para seguir invirtiendo porque también mi plazo es a largo plazo con las mm, criptomonedas. Con los departamentos, si por ejemplo, si hoy tuviera los departamentos vacantes, que tengo para arriendo, ahí sí estaría preocupado, mm, porque el objetivo de esos departamentos era otro. Entonces, mm, cada activo tiene un objetivo claro. y yo los conozco a los activos. Entonces sé cuáles son los riesgos que puedo tener. Yo sé que si invierto en algunas acciones, pueden subir y bajar. Pero también sé que hay otras acciones que son mucho más estables. Entonces, mientras más sé o mientras más aprendo, Claro. menos riesgo corro. Pero no es que no corro riesgo a que las acciones o las criptomonedas bajen, a que sea una novedad para mí, o sea, o que me tome por sorpresa. Mm, Pero hoy el mercado, sí. hoy por ejemplo, el mercado está súper bajo, estamos entrando en una recesión. Sí. Eh, creo que todo el mundo lo sabe, ve las acciones, las criptomonedas. Y parece que no vamos a ver humo blanco en el corto plazo. Y seguramente que no, pero también sabemos que en el momento que estamos en crisis siempre parece que no hay un día después de mañana. Me acuerdo cuando empezamos la pandemia parecía que nunca íbamos a salir de nuestra pieza o de nuestra casa. Claro. Y después pasa, las cosas van pasando. Y si uno estudia como el mercado para atrás y ve un poquito la historia, se da cuenta de que hubo un montón de momentos malos, pero también hay Mm, un montón de momentos buenos. mm. Siempre termina saliendo el sol. Sí. Aunque hoy no lo vemos, aunque hoy vemos que las acciones van a seguir cayendo, sí van a seguir cayendo, seguramente un poco más. Mm, Pero tarde o temprano van a levantar. mm, Y por ejemplo, acá algo más personal, a mí me encantan las acciones tecnológicas, porque yo sé que el futuro es tecnológico, lo siento y me mm. imagino que no hay otra forma que el futuro sea tecnológico. Que hoy las empresas tecnológicas tengan un precio bajo en sus acciones no significa que no sean empresas valiosas y que van a Claro. valer muchísimo más en el futuro. Mm, O sea, por ejemplo, pensamos Google que se cayó más de un 30% este año. O sea, Google lo usamos todos los días, todo el sí. mundo lo conoce, tiene hasta el verbo de googlear que todo el mundo utiliza. Conoce todos nuestros movimientos. Que hoy haya caído un 30% no significa que en el largo plazo no sea una empresa súper fuerte que va a seguir creciendo y va a seguir innovando. Claro. Claro, de todas maneras. O sea, también pasa que... Y una de las razones por las cuales estaba leyendo que las acciones subieron tanto fue también porque se imprimió mucha plata en Estados Unidos para combatir la pandemia. La Reserva Federal decide imprimir muchos billones de dólares Sí. y inyectarlo a la economía y ahora, bueno, en la recesión están intentando que esos billones de dólares que los inyectaron, como quitarlos del mercado de cierta forma. Exacto, Mm, tanta liquidez que generó esa sí. imprimir billetes, generó inflación porque Mm, había más dinero dando vueltas, los claro. precios subían.
combinado con un montón de cosas que estaban pasando en el mundo, ¿no? Con el COVID, baja de producción. Entonces, un poco los mercados se volvieron un poquito locos. Y ahora estamos como en una etapa de corrección y hasta incluso más abajo, por eso estamos entrando en esta recesión. ¿Qué va a pasar? O sea, después de esto el mercado va a tender a volver a crecer. Así que simplemente es una cuestión de tiempo. Históricamente las recesiones han tomado alrededor de 18 meses como periodo de recesión, si tomamos como varias, 16 recesiones anteriores desde el que tenemos conocimiento. Así que tarde o temprano esto va a pasar. No sabemos si por ahí hoy que caímos, no sé, en el S&P 500 un 23, 25%, vayamos a caer hasta un 40%. Eso puede llegar a pasar. Pero tarde o temprano vamos a volver y va a seguir creciendo. Porque los mercados tienden a crecer. Porque las personas tenemos la capacidad para generar recursos ilimitados. Y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir generando contenido y vamos a seguir generando valor para la humanidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y mencionaste las criptomonedas que llegan a ser un activo distinto a las acciones. Algunos dicen no producen nada, otros dicen son el futuro. Como tú me imagino que estás como del último lado, como piensas que sí pertenecen en el futuro las cripto. Yo creo que es parte de la evolución del dinero, así como fuimos evolucionando, que al principio, no sé, que íbamos a comprar la comida y llevábamos 2 pollos. Después empezamos a tener monedas de oro, no sé, sal, diferentes tipos de intercambio. Yo creo que el mundo tiende a una globalización y las criptomonedas tienen esa característica de ser globales. Parte del establishment, de repente escuchamos, no sé, a Warren Buffett, que es el dueño del Bank of America, obviamente no está a favor de las criptomonedas porque los bancos no quieren las criptomonedas. Claro. Pero como pasa es, como siempre decimos, como los carteros no querían al email o los taxistas no querían al Uber. Siempre que hay una innovación va a haber resistencia. Y nos pasa no solamente con las compañías tecnológicas, nos pasa mucho también en la cultura, en las formas de vida. Siempre la innovación trae mucho temor. Y ese temor hace que a veces ese avance sea un poquito más lento, pero que tarde o temprano termina llegando. Cuando vos tenés un producto que es mejor, termina triunfando. Antes tenías que caminar 3 cuadras para llegar a la avenida para tomarte un taxi. Y eso era lo común. Y a la noche esperar así, largo rato, muerto de frío afuera. Hoy te das cuenta que no tenés que salir de tu casa hasta que no tenés el auto abajo. Claro. Y que por más que vivas en una calle interna, el auto viene a buscarte hasta la puerta de tu casa. Durante un montón de tiempo hubo mucha gente que no quería que compañías como Uber, Cabify, Didi tengan éxito. Las sentían que no deberían estar. Y si al final el producto es tan bueno, termina triunfando y termina estando. Y hoy está en todo el mundo. Y de hecho, el caso de Uber específicamente fue ilegal en muchos países. De hecho, era ilegal. Y ahora en Santiago como que hay una brecha como media gris. Pero sí, eventualmente como que la innovación a veces va más rápido y gana. Hoy tiene un tema de regulación que obviamente los gobiernos tienen que poner un ojo y seguramente tengan que avanzar en ciertas regulaciones para que se puedan manejar. Hay mucha gente que dice, no, porque se hablaba mucho dinero con las criptomonedas. ¿Y con los billetes? De toda la vida. Mirá a Pablo Escobar que manejaba grandes fortunas en efectivo. Claramente las logísticas van cambiando y demás, pero siempre si alguien quiere hacer trampa la va a poder hacer. Va a encontrar la medida para poder hacerla. Las criptomonedas... Si hoy quieres enviar, no sé, $1 millón de Chile a Dubái, con las criptomonedas tardás 2 minutos y te cobran $1. Si vos lo quisieras hacer con el sistema bancario tradicional, le tendrías que pagar al Banco de Chile, al Banco de Dubái, llenar 1000 papeles y con suerte la persona de Dubái recibiría, no sé, $850.000, no el millón. Acá recibe prácticamente el millón y en cuestión de segundos. Entonces, la rapidez, la velocidad, el almacenamiento... De todas maneras que son mucho más, como tú decís, son la evolución del dinero. Igual mencionar que, claro, o sea, todo viene con sus riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Yo diría como de las criptomonedas, como por ejemplo, que, claro, al no estar reguladas, pueden haber proyectos que, no sé si escuchaste el de la moneda estable del USDT, que perdió su PEC con el dólar y cayó a 0, sí, la UST era, porque USDT es otra que sí está regular. Sí, es Tether, claro. La de Terra y Luna, claro, ellos era un dólar que querían que sea un stable coin, una moneda estable, pero sin un respaldo del dólar, sino con respaldo de Bitcoin y otras criptomonedas.
Era un error como de concepto en cierta forma el que entendía que era una stablecoin. Nunca fue una moneda estable, sino tenía un respaldo. Era una moneda 100% descentralizada y seguramente en esa moneda hubo un montón de fallas que por eso cayó. Pero eso no representa todo el mercado de las criptomonedas. Y cuando uno invierte en tendencias, como puede ser, por ejemplo, las criptomonedas, que puede ser cómo se puede mover el futuro, o no sé, por ejemplo, uno quiere invertir, no sé, en la industria del cannabis, porque dice en varios países está regulando, en varios estados de Estados Unidos está regulado, puede ser que, de hecho, en Argentina ya está regulado y el cannabis tradicional, medicinal se puede comercializar, tiene riesgos y no llegan inmediatamente. Las tendencias justamente vienen de a poco y se van ganando su terreno poco a poco. Podemos pensar, no sé, los autos eléctricos. ¿Vemos autos eléctricos acá en Chile? Vemos, pero muy poquitos. En 5 años vamos a ver un poquito más. En 10 años un poquito más. Y seguramente recién en 20 veamos una gran parte del parque automotor en autos eléctricos. Entonces, si invertimos hoy en autos eléctricos, vamos a ver que vamos a subir y nuestra inversión va a subir, bajar de acuerdo a los ciclos del mercado. Claro. Pero en el largo plazo, si consideramos esa inversión, seguramente triunfe. Escuchaba la analogía como lo que pasó en el año 2000 con las acciones de las .com, claro, con el internet y todo. Y sí, ahora está Google, sí, ahora está Amazon. Pero también al mismo tiempo que está Google y Amazon, habían 3000 otras que no las tenemos ahora. Y muchos dicen que, claro, esa es la teoría con las criptomonedas ahora. ¿Cuáles son esas cripto que tú sí sientes que van a estar en 10 años o en 20 años que van a seguir acá? Por ejemplo, si hay una persona que está entrando al mundo de cripto, pueden ver como hasta un ranking de las criptomonedas y pueden ver las primeras 10 o las primeras 5, que son monedas que yo creo que se van a quedar. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Bitcoin, que es para mí la puerta de entrada. Si alguien tiene que entrar en criptomonedas, no se vaya con una criptomoneda que por ahí que le recomendó un amigo. Mucho mejor empezar directamente con Bitcoin, que dentro del riesgo es la que tiene menos volatilidad. Ether, también puede ser otra que es como la segunda. Tenemos la moneda de Binance y también la de Cardano. Esas son por ahí como las que yo considero por ahí un poco más grandes. A nivel personal yo invierto en 10 criptomonedas diferentes. Algunas más grandes, otras un poco más chicas y a todas con apuestas diferentes. Genial, genial. Aparte de las cripto, ¿qué más tienes en tu portafolio, Santi? Tengo acciones, acciones chilenas, acciones de Estados Unidos. Y dentro de las acciones también hay como un mundo diversificado. Hay acciones dividenderas que entregan dividendos y son un poco mucho más... Son más sólidas en su performance. Acciones como, no sé, Unilever o Walgreens, como la farmacia de Estados Unidos, que son empresas que, digamos, podemos estar en crisis, pero seguimos comprando productos de Unilever. O Walgreens, la gente sigue yendo a la farmacia por más de que estemos en crisis. Puede variar su precio, sí, un poquito más y un poquito menos. También acciones de crecimiento, como pueden ser acciones como de Tesla o de Google o de Amazon, compañías que hoy son fuertes, que yo considero que van a seguir y van a ser mucho más fuertes el día de mañana. También en ETFs, que son como una canasta que lleva acciones o diferentes activos. Yo invierto mucho en ETFs porque es una buena forma de diversificar. Y ahí tengo también del SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, del Nasdaq, la sigla es QQQ, y hay otros ETFs también más sectoriales. Pero cuando a la hora de invertir y queremos invertir, por ejemplo, en empresas de tecnología, si fuera el caso, para que no nos pase lo de las .com, podemos invertir, por ejemplo, en este ETF del Nasdaq, que tiene empresas que tienen grandes exponentes en el mundo tecnológico, y estás diversificado, porque ahí tenés como, no sé, 100 empresas. Al tener 100 empresas, si hay 5 que quiebran, o no importa, 20 que quiebran, o 80 que quiebran, pero a 20 les va increíble como le fue a Google y a Amazon, ya se te paga la inversión y mucho más. Claro. Me imagino que puede pasar lo que pasa en la ley de Pareto. Exacto. Que es como las 20 más, al final terminan hacen el 80, claro. Eso mismo por ahí puede pasar en un ETF, por eso es una buena forma de diversificar cuando querés invertir en un rubro. Incluso si querés invertir, por ejemplo, en autos eléctricos, en vez de irte solamente a una compañía, por ahí mejor irte a un ETF que te agrupe varias compañías, que eso te va a asegurar por ahí una mejor rentabilidad. Si alguien quisiera como invertir en un ETF temático de empresas Pero hay ETFs de todo, así como uno puede encontrar. De lo que se te ocurra que... De cannabis hay... De cannabis, de real estate, o sea, de bienes raíces. Buena. Incluso tenés bienes raíces y lo dividen en diferentes tipos, como en condominios, casas, en suburbios, como que... Después
podés pensar la industria que sea deportes, mascotas, diferentes tipos de consumo. Bueno, uno que me gusta es el de las mascotas, porque yo considero que de la pandemia a esta parte mucha más gente tiene mascotas y que los cuidados y la profesionalización de ese mundo está siendo cada vez más grande. Bueno, autos eléctricos, también compré durante la pandemia un ETF de aerolíneas que se llama Jet, que tiene American Airlines, Delta, United, muchas compañías que obviamente en la pandemia cuando dejaron de volar se fue, no sé puedo decir, a la chucha. Sí. Y de esta parte, de la pandemia esta parte han crecido mucho. Ahora de hecho están un poquito golpeados de vuelta por algunas cancelaciones, pero yo consideraba que, bueno, aviones íbamos a seguir teniendo, que íbamos a seguir volando, la gente tarde o temprano iba a volver a viajar. Entonces, como estos momentos por ahí de crisis son momentos de oportunidad para decir, bueno, ¿la gente no va a viajar nunca más en avión? No, sí va a volver a viajar. Claro. Lo mismo pasa hoy con el mercado de bienes raíces acá en Chile. La gente por ahí está asustado con la reforma o que suben las tasas. ¿Ya no se va a poder comprar más casas? ¿Ya no se va a poder comprar más departamentos? No, sí. Hay que buscar las oportunidades y siempre va a estar. La gente va a necesitar vivir en algún lado y la gente va a tener que construir su patrimonio. Y construir su patrimonio puede ser una buena forma a través de los bienes raíces. Entonces, a veces nos llevamos por los sensacionalismos o por lo que pasa y parece que, no sé, el mundo se acabara, pero el mundo sigue girando. ¿Cómo te educas tú, Santi? ¿Cómo estáis como constantemente aprendiendo? ¿Cuáles son esos medios que tú prefieres de podcast? O si podéis dar algunas recomendaciones, libros. Sí, o sea, libros, yo creo que lo primero que hay que, para meterse, si querés, en el mundo financiero es educar la mente financiera. Entonces, libros como Padre Rico, Padre Pobre, Secreto de la Mente Millonaria, también como biografías de gente que uno puede considerar exitosas. Hace poco leí la de Jeff Bezos, que te da como pequeños aprendizajes que uno dice, yo lo puedo tomar para mi vida. Así que yo creo que los libros... Muchos canales de YouTube, veo muchos canales de YouTube. Me encanta, por ejemplo, el mago Nicolás, que también es compañero mío en el grupo de los Avengers, que siempre está con tendencias de tecnología, de criptomonedas, así que también me gusta mucho seguirlo. Y después, leyendo mucho, no sé, artículos y demás en internet, que yo creo que voy buscando la información. Y algo que me pasó es que yo siempre supe, bueno, desde que empecé con esto el mundo de las inversiones hace varios años, como cada vez vas sabiendo más. Y desde que tengo el Instagram de Santi Inversor, donde empecé a compartir mi conocimiento se fue exponencial. Empecé cada vez a saber más, porque la gente me hacía preguntas, entonces eso me hacía seguir estudiando, y ahora el tema me apasiona más y más, y me voy metiendo y estudiando, y hablando con personas que considero relevantes. Yo creo que si nos gusta un tema, tenemos que buscar quién sabe ese tema. Y yo creo que si conseguís a esa persona y vos le mostrás la pasión, la persona te va a ayudar. En Instagram, en TikTok, en YouTube, hay un montón de gente que comparte su pasión. Entonces, empezar a entrar en contacto con ellos. Yo creo que mucha gente por ahí dice, no, a mí me gustan las inversiones, o no sé, o me gusta el cuidado de las mascotas, pero no conozco a nadie que sepa de ese mundo. Bueno, empezá a buscar dónde están los referentes. Por ahí no van a estar en tu barrio, por ahí no van a estar en tu región. Por ahí tenés que localizarlos por internet, por redes, y lo vas a encontrar y vas a empezar a generar una comunidad, un grupo de pertenencia. Me gusta eso que tú decís, como quizá no está en tu barrio, quizá no está en tu ciudad esa persona, pero sí puede estar en otra parte del mundo, y lo que sí nos permite el internet es poder dialogar con personas de distintas partes del mundo. Eso... Total. A mí siempre me gustaban las finanzas. Y yo cualquier ocasión que encontraba para poder hablar con alguien que le interesaba, lo hablaba. A veces hablaba con tíos de un amigo. De hecho, bien cortito cuento, estuve en Ibiza el año pasado, carreteando con mis amigos, y estaban todos mis amigos en un carrete así, topísimo. Y yo de repente veo un gordo ahí que, viste, te das cuenta que él la tenía toda. El dueño de la pelota, como decimos en Argentina. Y entonces me acerqué, y como que para mí lo más apasionante era hablar con él, preguntarle cómo hacía los negocios. Y te juro que en una charla de 1 hora con él, en un carrete a la 1 de la mañana en Ibiza, aprendí un montón. Me dio un montón de aprendizajes y dije que como que bacán, y yo veía a todos mis amigos ahí como en otra, y después me volví a la fiesta, obviamente, pero tomaste esa chance como... buscar a las personas y tratar de hablarles, y cuando vas a encarar a una persona, saber qué quieres tomar de esa persona. Es como, no, JP, yo quiero hablar contigo. Bueno, ¿de qué? No, es como, quiero ser concreto, buscar tu experiencia, cómo lo hiciste. Yo creo que
hay ciertas fórmulas para o hacerse rico o ser exitoso. Yo creo que en verdad esas fórmulas están. Y que la gente que es exitosa tiene muchas cosas en común. Entonces hay que tratar de encontrar esos patrones, y esos patrones los encontrás hablando con las personas. De hecho, creo que eso es como lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, que me encanta eso, como me encanta traer a personas que han sido exitosas en algún ámbito de sus vidas y que compartan eso, o sea, que se genere eso que se generó en ese carrete en Ibiza, Sí. de una forma más controlada, no un carrete, pero sí poder como conversar y investigar ahí tu cerebro de esas experiencias que has tenido. Sí. Yo siempre tuve esa idea. De hecho, cuando estaba en la universidad y empecé a trabajar como practicante en la multinacional, yo quería crear un blog en ese momento y lo empecé a hacer, y después me costó encontrar gente, de hecho. Yo quería entrevistar a todos los directores de marketing, porque mi sueño era ser director de marketing de una multinacional, y a los CEOs para entender cómo habían logrado eso. Conseguí uno nada más. Después no pude conseguir más porque ni me pescaron. Pero yo pienso que si tú quieres ser director de marketing, si tú quieres ser dueño de un restaurante, si tú quieres tener tu propio negocio, tenés que conocer y acercarte a gente que lo haya logrado. Y lo mismo, si no está en tu barrio, ir a buscarlos. Tenés que salir de esa zona y pensar cómo lo puedes hacer. Y siempre darle como tu propia impronta. No es que vos vas a copiar el restaurante del de al lado, sino es... Tomo lo que él hizo, yo le doy mi impronta, mi experiencia, y lo vas poniendo como una especie de licuadora para crear algo nuevo. Y así siempre estamos creando algo nuevo. Por eso, volviendo a lo que decíamos por ahí al principio del podcast, de que para mí hoy trabajar ya no tiene ese concepto por ahí que tenía antiguo cuando yo trabajaba en la multinacional, sino para mí hoy trabajar es crear y estar todo el tiempo en continua creación, buscando ideas innovadoras, ver cómo aportamos más valor, y todo el tiempo eso es una rueda que tiene que seguir girando, quedarse en movimiento. Y también pasa este efecto de bola de nieve también cuando uno empieza a tocar a personas con conocimiento en las redes sociales. Lo que hacemos los dos también, Sí. de distintas formas, pero claro, eso es lo que hacemos, como conectar con gente. ¿Cómo lo harías, Santi, sabiendo la experiencia que tienes ahora, si tuvieses que partir ahora de cero en redes sociales? Como que, ¿en qué cosas te enfocarías? ¿Cómo lo harías para crecer? Hay muchas personas que están abriendo sus páginas. Primero, es súper importante, si te gusta, tienes una pasión, es hacerte conocido en eso. Entonces, hoy las redes sociales nos dan como el poder para hacernos conocidos en el área que nos guste. Primero, aprender bien cómo manejar las redes sociales. Y hoy, a través de Instagram y TikTok, tenés un montón de gente que te enseña cómo manejar las redes, cómo hacer los reels, cómo editar los videos, cada cuánto postear tu contenido. Todo eso es súper importante y es necesario que aprendas. Y el contenido está totalmente gratuito y asequible para saber cómo manejar las redes sociales. Claro. Luego, seguir a todos tus referentes de ese mundo. ¿Qué es lo que hacen? Y lo mismo, es no copiarlos, es entender qué cosas hacen que tienen éxito. Seguramente vas a ver a tu referente y vas a ver un montón de sus videos y vas a ver que algunos tienen más éxito que otros. Bueno, ¿qué tienen en común los que tuvieron éxito? Y ahí darle. Y cada vez que tengas que presentarte, contar de tu proyecto. Incluso antes de que vaya a salir. Mucha gente tiene una idea y dice, no sé, imagínense, voy a abrir un Instagram que se va a llamar Santi Inversor, pero no se lo voy a contar a nadie. Si no se lo contás a nadie, esa idea no se alimenta. Entonces, en cada carrete, yo de hecho yo tenía 25 seguidores y yo llegaba a un carrete y decía, hola, yo soy Santi Inversor, tengo mi Instagram, hablo de finanzas. Ah, ¿en serio? Ah, ¿y qué tal te va? No, muy bien me va. Veían 25 seguidores. Ellos deben haber pensado, pobre. Se cree como... Pero hay que creerse un poquito el cuento. Hay que seguir alimentándolo y comunicarle a todo el mundo lo que estás haciendo. Porque si vos te pones a vender pastelitos no sé, querés vender pasteles y no se lo contás a nadie, nadie te va a comprar. Sí. Todo el mundo tiene que saber lo que haces y podés mostrar el proceso y ser exitoso. Hace poco hablábamos en un capítulo de Avengers financieros, es que hasta en lo más específico tú puedes tener tu nicho y ser recontra exitoso. Nico Palacio siempre cuenta la historia de... Hay una chica en TikTok que hace rulos, que se hace los rulos del pelo y tiene más de 5 millones de seguidores, es súper exitosa, un montón de marcas la auspician y imagínate algo súper específico como hacerse rulos. Sí. Pero está como en autoproducirse. También pensé el otro día que en la pandemia hay un montón de actores o actrices que se quedaron sin pega. Pero hay un montón de actores y actrices que surgieron a través de las redes sociales, en TikTok o en Instagram, siendo nuevos influencers, entreteniendo a la gente y han logrado muchísimo éxito. E incluso son actores y actrices que por ahí nunca les dieron ni espacio en la televisión.
Entonces, pero hoy ellos crearon su propio contenido y avanzaron y fueron constantes y eso les permitió hoy tener muchísimo éxito. Muchas veces culpamos a veces a los contextos, ¿no? Como, ay, pero en esta pandemia no se puede salir a trabajar, o ahora en este contexto económico, o ahora nadie quiere poner un peso. Bueno, o sea, los contextos son contextos. En cada contexto hay gente que es exitosa y gente que fracasa. Seguramente en un peor contexto haya gente que haya más fracasos, obviamente, porque el contexto no ayuda, pero uno puede sobresalir y ser exitoso en cualquier lado. Típico escuchamos, bueno, pero en este país ya no se puede. No, en este país se puede y va a seguir habiendo gente exitosa en este país. Van a haber gente rica y van a seguir apareciendo nuevos millonarios y nueva gente muy feliz desarrollando nuevos negocios. En todos los países, en todos los contextos, en todos los pueblos hay gente que es exitosa. Está en cada uno ser el que mira, o sea, ser como... o convertirse en el protagonista de esa historia. Yo creo que tenemos que tener esa hambre para ser protagonistas, porque a veces tenemos algunas creencias limitantes que dicen, pero yo no tengo esas habilidades, yo no puedo hacer esto, yo no soy tan inteligente como él, o no soy, no sé, tan guapo, o lo que sea. No, mentira. O sea, cada uno tiene todos sus dones y tiene que sacarle el máximo provecho. Nosotros a veces pensamos que el al lado es más inteligente simplemente por ahí porque se muestra más o porque consiguió tener más exposición, pero uno a pesar de, digamos, con las habilidades que uno tiene que poder lograr y ser exitoso porque no es que necesariamente el otro es más inteligente que uno. De hecho, es cierto eso, como que hay mucha gente que... No es que no, no es que no sea inteligente, pero hacen cosas que son bien simples. El iPhone sale y los teléfonos como los conocemos empiezan a salir. Sí, Apple hizo billones de dólares, pero la persona que patentó y empezó a hacer las carcasas para el iPhone no sabe hacer microchips y hacer toda la tecnología que tiene Apple, pero dijo, oye, a las personas se le van a caer. Ya, necesitamos, ¿qué es lo más barato? Un goma. Va a absorber el golpe. Listo. Entonces, claro, esa persona no es un genio así como, no, simplemente dijo, ya, esto es lo que pasa, analizó, observó y dijo, ya, voy a tomar esta oportunidad Y seguramente probó, siempre cuando uno quiere innovar, está bueno ir probando a poco, viendo cómo funciona, viendo qué cosas pueden mejorar y así vas avanzando y creciendo. Como en cualquier emprendimiento o cualquier inversión, uno tiene que ir de a poco. Uno va a poco ganando confianza y vas aprendiendo. Claro. Yo cuando empecé a invertir en Bitcoin o empecé a invertir en bienes raíces o en acciones o ETFs, sabía, no sé, un décimo o el 1% de lo que sé hoy. Pero empecé y a poquito me fui capacitando y aprendiendo, ¿no? Uno como no aprende a caminar leyendo la teoría de cómo se camina, uno da un paso y demás. No. Uno aprende a caminar caminando y golpeándose un poquito y se vuelve a levantar, gateas y ahí vas avanzando. Pero hay que estar en movimiento para poder caminar y esto es lo mismo. Para poder crear un producto, para poder crear un servicio y demás, tenés que estar en movimiento. Y ver cómo aportás valor. O sea, la gente te va a comprar si vos le aportás valor, si le traes una solución. Hoy yo creo que a ustedes los siguen en Instagram, los siguen en podcast y demás, porque sienten que las personas, ustedes los entretienen, ustedes le aportan valor, conocimiento, una nueva perspectiva de vida. Ustedes están aportando valor a su comunidad y eso hace que sean tan exitosos. Sí, o sea, y el mero hecho también de generar conversaciones, yo siento que a mí siempre me gustó participar de conversaciones y también yo escuchaba mucho. Por eso me gusta mucho como escucharte a ti, a las personas que vienen a Conexión Creativa, como escuchar simplemente. Siento que a veces tenemos que hacer ese ejercicio. Yo en pandemia, antes de iniciar el podcast, escuchaba en Spotify un podcast que solo era de Spotify, de una chica que, no sé, tenía como 20 años y hablaba de su experiencia en pandemia. Y eran como de 20 minutos cada podcast. Y era muy, no sé cuál es la palabra, real o como muy... Cálido, me acompañaba en el día y contaba anécdotas, pero ya era muy simple. Pero aún así era como esa compañía que a veces la gente necesita y que a veces la gente, le gusta como escuchar esas conversaciones. Como, sí, por eso hay siempre un público, entonces confíen en su idea, desarrollenla. Tampoco que tienen que, o sea, no tienen que inventar el iPhone. O sea, eso es lo que también tienen que saber a la hora de emprender y demás, crear. Yo empecé como influencer financiero. Hay un montón de influencers financieros. Por ahí en Chile no hay tantos, pero en el mundo hay un montón. Yo empecé a ver gente de otros países que lo hacía y viendo qué era lo mejor hacían y tratar de tomar esa parte. Entonces, si a vos te gusta tejer saquitos de lana,
Perfecto, buenísimo. Dale con todo, fíjate a ver cómo puedes enseñar a la gente a cómo hacerlos, contá dónde compras la lana, empezá a asociarte con las marcas que venden la lana, empezá a aprender sobre diferentes puntos de tejido, fíjate otras formas divertidas para poder contarlo, porque al final queremos educar, pero también tenemos que entretener. Entonces, ver qué formas divertidas tenés para contar ese emprendimiento. Y seguramente seas exitosísimo. Te van a comprar de todo Chile esos saquitos, porque tenés una buena forma para comunicarlo. En marketing siempre hay están como las 4P del marketing. Ahora típico no me salen, pero promoción, precio, plaza. Y ahí ya me va a salir la última que siempre te queda ahí pendiente cuando nombras las 4. Pero la promoción es súper importante y es que la gente te conozca, que la gente pueda saber sobre eso, que el producto esté disponible y obviamente que el precio, ¿no? Que también son todos los factores que uno tiene que considerar. Santi, ¿cuáles son esos proyectos en los que estás ahora como o a futuro que quisieras compartirle a la gente? Como decía, siempre hay que estar en movimiento. Ahora que tengo el Instagram funcionando, estamos con el canal de YouTube con los Avengers financieros. ¿De qué hablan? Somos 5 influencers de finanzas que nos juntamos y que lo bueno es que cada uno tiene un perfil bien distinto sobre el mundo financiero y a veces hasta no nos ponemos de acuerdo y hablamos sobre cómo generar fuentes de ingreso, cómo invertir en dólares, cómo invierte por ahí un perfil más conservador, entonces hablamos de diferentes instrumentos de inversión. Creo que entre los 5 aportamos mucho más valor. Creo que está bueno juntarse con gente y al final nosotros lo que queremos hacer es, si bien cada uno tiene su cuenta personal, bueno, yo creo que entre los 5 las personas van a poder ver que cada uno tiene puntos de vista diferentes, que cada uno o sabe cosas diferentes, entonces puede sentir identificado e ir construyendo una opinión entre diferentes personas. Yo creo que eso es parte de la colaboración, que también lo vemos en la música cuando se juntan dos artistas o en el deporte. Yo creo que suma. Lo que tenemos que al final es entregar un producto mejor a las personas que nos ven. Entonces por eso nos juntamos con los Avengers. También estoy preparando un curso para aprender a invertir desde cero, explicando cómo invertir en ETFs, cómo invertir en acciones, cómo invertir en criptomonedas. Todo lo que tiene que saber la gente. Lo que quiero con este curso es nivelar. De hecho, yo con mis seguidores hablo un montón y de repente tengo algunos que por ahí no cachan ni nada, ni la A. Entonces ahí lo que quiero es poder nivelar a todos y que ese curso, la idea es poder venderlo a un buen precio, venderlo barato, digamos, para que mucha gente pueda acceder, para que no haya una barrera a la hora de acceder a la educación. Eso me parece que es lo más importante. Porque podría vender un curso mucho más caro, sí, obviamente, porque en verdad yo creo que el contenido de valor está, pero yo lo que ahora necesito es que todos nos nivelemos para arriba. Y que si todos saben eso, ya vamos a poder seguir creciendo y después especificándonos. Así que los Avengers financieros, mi Instagram Santi Inversor, el curso y también otras cosas, también mi propio canal de YouTube también personal para avanzar. Así que bueno, con varias cosas, porque si bien yo me podría haber quedado con el Instagram y estar tranquilo, yo creo que hay que estar en movimiento, hay que estar reinventándose. Genial. Ya pues gente, si quieren, bueno, más información del curso, cuándo sale y todo, pueden seguir a Santi Inversor en Instagram. Ahí yo me imagino la historia y los va a estar informando. Y a nosotros nos pueden seguir en Conexión Creativa Podcast en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Estamos en todos lados, Santi. Hay que ser multiplataforma. Digamos, el futuro es multiplataforma, multicanal, y hay que estar. Así que a la hora también de desarrollar un negocio, por más que ponga, no sé, una peluquería en su barrio, por ahí piensen cómo puede estar en multiplataforma. Y piensen en generar contenido. Eso es parte del marketing que lo pueden generar. No hace falta ser la peluquería más conocida del mundo para poder acceder a un espacio en la tele. Vos podés tener una peluquería súper chica en tu barrio y empezar a generar un montón de valor de cómo haces el color, cómo cortas el pelo, las tijeras que hay que tener. O sea, hasta enseñar cómo lo pueden hacer en su casa. Eso no te va a sacar clientes. Te va a traer muchísimos más. De todas maneras, hay una economía de nicho y la gente tiene que aprovecharla. La gente está prefiriendo como a influencers más de nicho que influencers a veces más grandes, que claro, te van a cobrar más, pero no van a tener la misma conversión que puede tener una persona que de verdad sus seguidores son como que lo aman, así como, y lo siguen por ese nicho que lo siguen, desde inversiones hasta una ilustradora de hongos que vino acá y nos hablaba del mundo de la ilustración y ella se especializó en la ilustración de la fauna, pero específicamente de los hongos.
Espectacular. la Uno calle puede en ser Poli. súper específico. Bueno, Sí. pues yo dije la de los rulos, este ejemplo yo creo que está súper bueno Sí. y puede ser súper exitoso en eso. Así que encontrar la pasión, lo que a uno le apasiona, es difícil, pero para eso tenés que estar descubriéndola y buscándola todo el tiempo. Yo hace unos años pensaba que me iba a dedicar a la decoración como mi segundo trabajo. Y pensaba abrir un Instagram de decoración, así tipo Christian Pris y todo. Y después, si bien me gustaba y me apasionaba, de a poco fui descubriendo otras pasiones, porque hay que estar como todo el tiempo buscando qué cosas te gustan. Y si te gusta algo, trata de hacer un curso, trata de ver videos en YouTube, porque eso te va a despegar otra idea y otra idea. Sí, sí, de todas maneras. Gente, muchas gracias por ver este podcast. Gracias a las personas de Spotify que nos escuchan. Y eso, Santi, muchas gracias por venir a Conexión Creativa. Te pasaste. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos. Chau. Chao, gente. Bueno.